Zombies reales. El día en que el apocalipsis comenzó. En el imaginario colectivo, la palabra zombie evoca películas, videojuegos y mundos arrasados por el fin de la civilización. Pero, detrás del mito, hay algo que no todos se atreven a mirar. Porque existen casos, testimonios y documentos que apuntan a una verdad inquietante. El fenómeno zombie podría tener un origen real. Soy Euron Legends y esto es Expediente Zero. Una producción de Leyes Podcast en colaboración con Leyes Studios. Música por Euron Music. Creado y presentado por Euron Legends. Expediente Zero. El hombre que murió y volvió. En 1962, en un pequeño pueblo de Haití, un hombre llamado Clyverius Narcisse fue declarado clínicamente muerto. Su cuerpo fue enterrado, su tumba fue sellada, pero 18 años después, Clyverius regresó, caminando, respirando, hablando. Decía haber sido convertido en un zombie. El caso fue tan impactante que médicos del hospital Albert Schweitzer certificaron su muerte original. Cuando volvió, aseguró que había permanecido esclavizado en una plantación, junto a otros como él, drogados y privados de voluntad. Años más tarde, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para investigar el fenómeno. Descubrió lo que los lugareños llaman un polvo zombie, un compuesto con restos de puff berries, el pez globo del Caribe. Este animal contiene tetrodotoxina, una sustancia capaz de provocar parálisis total y una muerte durante horas o incluso días. ¿Podría un veneno natural ser la base del mito zombie? ¿O había algo más? Una parte espiritual o psicológica que la ciencia aún no logra explicar. Con el paso del tiempo, la ciencia comenzó a observar otros ejemplos, pero esta vez en la naturaleza, en lo profundo de las selvas tropicales, un hongo, el Cordyceps unilaterales, perdón por la pronunciación, invade el cuerpo de ciertas hormigas, controla su sistema nervioso y las obliga a subir a lo alto de las hojas, donde mueren, dejando que el hongo se propague desde sus cabezas. Un comportamiento tan preciso que parece diseñado por una inteligencia invisible. Un control biológico total. Si la naturaleza es capaz de manipular una hormiga hasta convertirla en un cadáver en movimiento, ¿podría hacer lo mismo con el ser humano? Científicos del CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, han advertido en informes internos que la posibilidad de un virus neurológico que alterne el comportamiento no puede descartarse del todo. De hecho, existe un plan de contingencia real llamado el CONOP 8888, en el que el ejército estadounidense detalla cómo actuar en caso de un brote zombie. Aunque oficialmente se redactó como ejercicio de entrenamiento, la sola existencia de ese documento levanta una pregunta perturbadora. ¿Por qué prepararse
para algo imposible. El zombie del siglo XXI. En 2012, Miami, la policía recibe una llamada desesperada. Un hombre está atacando a otro en plena autopista, mordiéndole la cara. Cuando los agentes llegan, le disparan, pero no se detiene. Solo tras varios tiros cae al suelo. Los medios lo llamaron el caníbal de Miami, y durante horas se habló de un posible virus o de una droga desconocida. El suceso coincidió con informes sobre una sustancia llamada sales de baño, pero los análisis forenses nunca hallaron restos de ella. El caso sigue siendo un misterio. Una psicosis colectiva, un experimento, o quizá el primer síntoma de algo que aún no entendemos. ¿Te gusta Euron Legends? Descubre el blog oficial de Euron Legends para descubrir nuevas noticias, novedades, entradas especiales, relatos, recomendaciones, recetas, actualizaciones de la cuenta y de programas como Expediente Zero, imágenes inéditas, contenido extra y mucho más. Entra en https://euronlegends.wordpress.com para disfrutar de todo esto y mucho más. Recuerda, entra en https://euronlegends.wordpress.com. Tu blog. En varias partes del mundo se han registrado comportamientos humanos inexplicables. Personas que muerden, gruñen, atacan sin razón aparente. En Brasil, en 2019, un grupo de médicos reportó una paciente que, tras morir clínicamente, recobró la conciencia con una agresividad incontrolable durante varios minutos. El hospital selló los registros y el caso nunca llegó a los medios. Algunos investigadores creen que ciertos virus o mutaciones cerebrales podrían alterar regiones del cerebro que controlan la empatía y el juicio moral. Otros piensan que ya se han hecho pruebas con compuestos que apagan la voluntad humana. Proyectos que comenzaron hace décadas, con nombres como MK Ultra o Bluebeard. El objetivo: crear soldados o agentes que obedecieran sin pensar. Quizá zombies sin sangre, sin mordidas, pero zombies al fin y al cabo. Los zombies podrían no venir del más allá. Podrían venir de la ciencia, de la guerra o incluso de la naturaleza misma. Si cada mito nace de una verdad, entonces el mito del zombie podría ser una advertencia ancestral, una memoria colectiva de cuando la humanidad ya se enfrentó a algo parecido y apenas sobrevivió. Durante los últimos años, algunos virólogos han comenzado a hablar de algo inquietante. El contagio del comportamiento no se transmite por mordidas ni fluidos, sino por algo mucho más sutil: la imitación. Las emociones, los gestos, incluso impulsos violentos pueden propagarse entre humanos como un virus. Estudios del Instituto de Neurociencia de Londres demuestran que ver a una persona enfadarse o gritar activa las mismas regiones cerebrales en quien observa. En palabras de la doctora Susan Greenfield, la empatía puede transformarse en contagio mental. Si a esto sumamos una red global interconectada, el apocalipsis ya no necesita cadáveres caminando, solo necesita mentes sincronizadas hacia el caos. Las redes sociales podrían, sin saberlo,
ser el nuevo laboratorio del apocalipsis. Un ecosistema donde la manipulación masiva se convierte en control colectivo. Los zombies del siglo XXI no sangran, scrollean. La generación Z. Sigue a Expediente Zero en Spotify para descubrir el podcast completo y contenidos exclusivos. Teclea Expediente Zero en tu aplicación Spotify, disfruta del mejor misterio y responde a esas preguntas que siempre te has hecho pero que nunca antes se habían solucionado. En 2019, en un laboratorio de Harvard, un grupo de biólogos logró reactivar funciones celulares en cerebros de cerdos muertos durante más de 4 horas. El experimento, publicado en Nature, abría una puerta que muchos científicos preferirían mantener cerrada. La frontera entre la vida y la muerte ya no era tan clara. Los titulares lo disfrazaron de avance médico, pero algunos investigadores lo calificaron de el primer paso hacia la reanimación cerebral. Lo más perturbador no fue que las células volvieran a funcionar, sino que mostraban respuestas eléctricas espontáneas, como si intentaran pensar. ¿Qué ocurriría si esos procesos se aplicaran un día a humanos? ¿Podría un cuerpo reanimado conservar fragmentos de su conciencia en el interior? O peor aún, quedar atrapado en una repetición infinita de impulsos primarios, sin identidad. Ahí es donde la ciencia y el horror se tocan. El experimento que nadie quiso contar. En 1965, un grupo de investigadores soviéticos del Instituto Pavlov realizó pruebas con lo que llamaron Proyecto Koshchei, nombre tomado del folclore ruso, donde Koshchei es un inmortal que nunca muere. Usando una mezcla de estimulación eléctrica, sueros experimentales y privación sensorial. El objetivo: reactivar cerebros poco después de la muerte. Los informes desclasificados en 1993 mencionan que 3 sujetos mostraron movimientos, reflejos y respiración irregular durante varios minutos. El proyecto fue cancelado. Los cuerpos jamás fueron entregados a las familias. Y en una fotografía años después, se ve un laboratorio con camillas oxidadas y una pizarra con una palabra escrita en cirílico. Regreso. Nadie sabe qué ocurrió realmente, solo que el edificio fue sellado y totalmente demolido. Hoy, los científicos vigilan cientos de virus en animales que podrían cruzar la barrera entre especies. Uno de ellos, descubierto en murciélagos de las Filipinas, es capaz de alterar el sistema nervioso central de los primates. En modelos experimentales provocó agresividad extrema, pérdida de memoria y comportamiento repetitivo. No se transmite fácilmente, por ahora, pero los expertos saben que basta una mutación, una sola, para que algo que duerme en el corazón de la selva llegue a una ciudad y se despierte entre nosotros. El Dr. Richard Preston, autor de The Hot Zone, escribió una frase que hoy suena profética. La naturaleza no necesita imaginar el apocalipsis. Ya lo tiene diseñado en silencio, célula a célula.
En 2021, un periodista francés viajó a Haití para buscar descendientes del Bokor que habría creado el polvo zombie. Encontró a una mujer llamada Mambolita, sacerdotisa del vudú, que le dijo una frase escalofriante: ustedes lo llaman mito, nosotros lo llamamos castigo. Según ella, los zombies no eran muertos, sino vivos, que habían perdido el alma por culpa de la codicia o de la traición. Un símbolo de lo que ocurre cuando el ser humano intenta jugar a ser Dios. Y esa idea tan antigua, como el miedo mismo, parece resonar hoy en los laboratorios, en los algoritmos y en las guerras invisibles. Tal vez los zombies siempre existieron, solo cambiaron de forma. En 2023, un grupo de forenses en Nigeria reportó un caso que estremeció a la comunidad médica. Una mujer de 28 años, fallecida oficialmente por un paro respiratorio, fue trasladada a la morgue. Horas después, el personal escuchó golpes provenientes del interior de la fría cámara. Cuando abrieron, el cuerpo estaba sentado, con los ojos abiertos y el pulso débil. Los informes se archivaron, pero un médico bajo anonimato filtró fotografías y un parte clínico donde se mencionaba una posible reacción neurológica retardada a una neurotoxina presente en su sangre. El compuesto nunca fue identificado. Semanas más tarde, el hospital cerró por motivos de seguridad biológica. Ninguna explicación oficial. Algunos periodistas locales hablaron de una sustancia experimental procedente de laboratorios privados instalados en la región delta del Níger, donde empresas extranjeras realizaban pruebas farmacológicas en secreto. El caso desapareció de la prensa en menos de 48 horas. Pero si el horror existe, no siempre se esconde en cementerios o laboratorios. A veces se oculta en comunidades que viven al margen del mundo. En Haití, en República Dominicana, en algunas zonas de África Occidental, hay aldeas donde, según los locales, viven los sin alma. Personas que caminan, trabajan, pero apenas hablan. Sus familiares aseguran que murieron años atrás. El antropólogo Harold Courlander, en su obra The Drum and the Hoe, describió aldeas enteras donde se prohibía mencionar la palabra zombie. Decía que era el tabú que mantiene el orden del mundo. Romperlo significaba aceptar que la muerte no es un final, sino una propiedad que alguien puede arrebatarte. No se trata de magia, dicen algunos sacerdotes del vudú, sino de una forma de esclavitud espiritual. Cuerpos sin conciencia, controlados por quien posee su T-Bone Ainge, el fragmento del alma que otorga integridad. Una idea que, vista desde otra perspectiva, podría tener un equivalente moderno. La pérdida del libre albedrío ante sistemas, pantallas o sustancias que nos dominan sin que lo notemos. En 2024, un equipo de la Universidad de Kioto publicó un estudio sobre la neuroplasticidad extrema inducida por toxinas. El informe, disponible solo durante unas horas en la red académica, afirmaba que ciertos compuestos naturales pueden desconectar temporalmente la corteza prefrontal, la zona del cerebro asociada con el pensamiento racional, mientras mantienen activa
la motricidad básica. En otras palabras, un ser que se mueve, pero no piensa, un zombie biológico. El documento fue retirado por errores de revisión ética. Nadie ha podido volver a acceder al texto completo. ¿Casualidad o advertencia? Hay un patrón que se repite en cada testimonio, en cada documento filtrado. La pérdida de voluntad, la repetición, el vacío emocional. Fenómenos que ya no se asocian con la muerte, sino con la saturación de estímulos, con la desconexión interior del individuo moderno. En 2022, la psicóloga María Olivares, del Estudio Nacional de Salud Mental en España, definió el síndrome de atención disociativa como una zombificación del yo. Pacientes que caminan, responden, trabajan, pero dicen no recordar cómo han pasado el día. Personas que viven en piloto automático, que sienten haber dejado de ser ellos. Y tal vez esa sea la forma más silenciosa del apocalipsis. Una humanidad que se apaga poco a poco sin darse cuenta, mientras sigue conectada a una red que le roba la conciencia, poco a poco. Los informes que algunos investigadores han filtrado a foros privados hablan de prototipos de nanocompuestos capaces de alterar el comportamiento colectivo mediante emisión electromagnética. Suena a ciencia ficción, pero son los mismos principios con los que ya se manipulan impulsos neuronales para tratar el Parkinson o la depresión. Tecnología que, usada con fines médicos, puede salvar vidas, pero con otros propósitos podría crear la obediencia masiva. Imagina un virus digital que no infecta tus pulmones, sino tus decisiones. Una zombificación invisible, sin sangre, gritos, solo silencio. Y una multitud que camina al mismo ritmo, convencida de que actúa por voluntad propia. Hay noches en las que el mundo parece guardar la respiración. Calles vacías, luces parpadeando, pasos que no sabes si son tuyos o de alguien más. Y por un instante sientes que algo te observa. Algo que no pertenece del todo ni a los vivos ni a los muertos. Quizá los zombies nunca fueron cadáveres que regresan, sino vivos que se fueron quedando vacíos por dentro. Tal vez el apocalipsis no llegue con fuego ni con sangre, sino con silencio, cuando la humanidad olvide por completo lo que significa estar despierta. Y si algún día, al cruzar la calle, solitaria, ves a alguien detenerse y girar la cabeza lentamente hacia ti, sin expresión, sin voz, sin alma, no corras, solo recuerda esto: el primer síntoma no es la mordida, es el olvido de uno mismo. Soy Euron Legends y esto ha sido un nuevo capítulo de Expediente Cero.